Hola, muy buenas a todos y a todos. Bueno, nada, cuento vos una cocina rápida. Que bueno, ya sabes que está ya cerca prácticamente, aunque estamos pasando mucho frío estos días y demás, pero bueno, tenemos muy cerca de la primavera, ¿no? Y el 21 de marzo. El 21 de marzo, desde hay unos años para acá, pues viene siendo una fecha importante en Asturias, ¿no? Con esa marca, con ese tajo, ese eslogan que lleva Asturias, capital mundial de la poesía. Y este año el Concilio de Chena va a volver a participar en las actividades que desde las bibliotecas públicas de Asturias se nos proponen, ¿no? Y lecturas de poemas, bueno, etcétera. Estáis oyertes a la red y convido-vos a que participéis, ¿no? A llenar el skies de versos. Además hay una parte que va a estar dedicada al mundo sidrero. Y tengo el presto, ¿no? De poder abrir un poco pues este predía, ¿no? Esta etapa, ¿no? Este comienzo de actividad, pues, bueno, voy a hacer una lectura de un poeta ya local consolidado, que es el señor Alejandro Fernández Osorio, que en relación un poco con el mundo sidrero, pues tiene un libro que pues, publicaba ya por el año 2014, si mal no recuerdo, que se llama Magalla. Y bueno, pues así al azar había un poemina curcio que se llama Magalla, que voy a intentar llevoslo y bueno, pues dice así: la Magalla tira como una teta vieja al cielo, en boca arriba, enfrentada al agua y deseándose calar. Cuerpo sin valor, está emburriada contra la tierra y escosada ya. Volvamos pa' en casa, a la de mentira, a la otra donde no hay mito ni memoria, la que acobece pero no alimenta. Muchas gracias, Asturias, capital mundial de la poesía. Participáis.